Me da mucho gusto conversar aquí en el Foro Mundial de Negocios, en Cintermex, en la ciudad de Monterrey, con uno de los fundadores, uno de los creadores del Twitter, esta herramienta de interacción entre millones y millones de usuarios alrededor del mundo. 200 millones de usuarios es lo que dicen ya algunos especialistas. Está con nosotros Dom Sagolla, es norteamericano, es de los Estados Unidos, está con nosotros esta mañana. Dom, it's my pleasure to have you here. It's an honor. Thank you. Es un honor, gracias. Con nosotros en esta mañana. Well, millions and millions of users around the world. Millones y millones de usuarios alrededor del mundo. How amazing tool is Twitter right now. Qué emocionante, qué sorprendente es el Twitter. So, have you ever imagined that? ¿Lo habías imaginado? Bueno, yo sí pienso que lo pronostiqué con mi primer tweet sustantivo número 38. Esto será adictivo. Fue en respuesta a Jack, que empezó la conversación, pidiendo que me actualizase más. Solo ese primer día, yo veía que era tan útil. Fue mi ambición poner la mayor cantidad de gente posible, entendiendo que hay muchas más redes, más grandes, como Google o Facebook. Pienso que tenemos mucho que caminar. 200 millones, buen número, pero pienso que todos creemos que puede crecer mucho más. ¿Es Twitter a revolution? ¿Es una revolución? Pienso que en realidad es parte de un continuo que en la historia de forma breve de escribir. La forma breve es la más antigua. Hemos tenido el encabezado, hemos tenido la frase de apertura o de cierre, el epitafio. Tenemos el telegrama. Twitter es uno en una serie de tecnologías que es nuestra necesidad humana de comunicación breve. Eso creo que es parte de la historia. Es más fácil, más rápida, involucra hipertextos, creo que sí es revolucionario. So there's new grammar rules on Twitter, I think. Hay nuevas reglas de gramática en el Twitter. Bueno, sí, tienes que realmente pensar, esforzarte para expresarte efectivamente en ese pequeñísimo espacio. En realidad, yo creo que se toma más tiempo escribir menos. Es fácil seguir y seguir explicarte. Cuando tienes poco tiempo, se vuelve más difícil. Tell me, I found a sentence, I found a quote from one of your colleagues, from Jack Dorsey, one of the founders of Twitter. Encontré una frase, una cita de Jack Dorsey, uno de los fundadores del Twitter, que dice que el mundo se puede cambiar con solamente 140 caracteres. So, could we change the world with only 140 characters? La historia ahí es muy interesante. Fue febrero del 2007. Recién habían puesto el límite de 140 en el sistema para eliminar problemas que suceden. Salían los mensajes en sucesión por SMS. Hubo mucho ruido. ¿Te imaginas si tu jefe dices, solo puedes escribir 3 frases en tu correo electrónico desde ahora? La gente escribió, no lo vamos a usar ya. Pusimos, podríamos cambiar el mundo en 140 caracteres. Yo lo vi cuando lo escribió. Encontré que era curioso eso que dijo. Puede parecer altanero, pero lo pensé un momento. Algunas de las grandes citas de la historia, menos de 140 caracteres. Los grandes discursos de Albert Einstein, de Lincoln, de Kennedy. Pensé, tal vez podemos. Ahí es cuando compré el dominio 140caracteres.com. Empecé a escribir un blog para documentar esto. Me tomó un año llegar a donde realmente sentía yo que había un caso ahí. Tuvimos, fue el inicio del ciclo de elecciones en Estados Unidos. Empecé a ver a Barack Obama. Él estaba haciéndolo. Él iba de la oscuridad a, básicamente al frente del pelotón, escribiendo y hablando efectivamente. Me di cuenta, sí, este hombre va a cambiar el mundo. Si alguien puede hacerlo es él. Así es que pienso que es gran ejemplo. Hay otros. Pienso que podemos. Cualquiera ya puede cambiar el mundo con poco texto. Es muy impresionante how politicians, how CEOs, how communication people, how celebrities are using Twitter right now. So, como artistas, como celebridades, como políticos, como empresarios lo están utilizando, ¿no? La cosa que hace Twitter para gente que ya tiene una gran audiencia, los conecta directamente con ellos. Especialmente para las celebridades. Pude interactuar con un par de ellos. Gran ejemplo, ella tiene 8 millones de seguidores o algo así. Lo que sucede es que se encuentran interactuando con la gente de una manera transparente.
transparente, auténtico, sin personal de relaciones públicas o algún intermediario. Sienten el poder de su audiencia, de sus fanáticos, cuando escriben. Es un extraño fenómeno. Cuando se vive en un mundo protegido por varias capas de intermediarios, tener esa conexión directa con la gente es muy valioso. It has become a source of breaking news and also a source of rumors. Not everything which is in Twitter is true, ¿no? O sea, no todo lo que está en Twitter es cierto, ¿no? Es una fuente de noticias, pero también una fuente de rumores, ¿no? How can we need to manage the torrent of information that we receive from Twitter? ¿Cómo administrar la información que recibimos a través del Twitter? That's a great question. Es gran pregunta esa. Going forward, I believe a futuro pienso que veremos necesidad de filtros en general. Yo sigo a 500 gentes o más. Aún para ese número encuentro que selectivamente tengo que filtrar gente que escribe mucho versus gente que rara vez, pero escriben de manera muy verídica, veraz. Mi esfuerzo es ser lo más auténtico posible y evitar las bromas y jugar con ellos. Lo tomo en serio. Se han cambiado las vidas de las personas, se han salvado vidas, se han perdido vidas usando esta herramienta. Vemos revoluciones en África, por ejemplo. Vemos gente, regímenes amenazados usándolo para los grandes mítines políticos o organización. Lo tomo muy en serio. Cuando escucho un rumor o algo, tengo que verificarlo. Igual en la red en general. No es diferente a cualquier otra herramienta de publicación. Busco autenticidad, busco autoridad. Y son la gente que yo sigo. Concerned about security. Actually, Twitter is a source of information about the violence here in Monterrey, for instance. No, es una fuente de información de las balaceras y todos los problemas que tenemos aquí en la ciudad de Monterrey. So, how true is that everyone can be tracked? Que puede uno ser localizado, the geolocation. Geolocation. So that's a sensitive topic. Ubicación es un tema sensible en general con tu móvil. Tienes la opción de ubicar tu ubicación o no con la herramienta. Si estableces tu ubicación, claro, se te puede seguir, rastrear. Si no lo haces, existen herramientas digitales forenses que cualquiera puede usar para ubicarte. En general, es más difícil salvo que establezcas tu ubicación. Somos muy explícitos cuando muestras y cuando no muestras tu ubicación en Twitter. De otras herramientas no puedo hablar tan específicamente, que sean tan conscientes, o que Twitter es muy consciente cuándo usar tu ubicación y qué significa. ¿Is there a competition between Facebook and Twitter? ¿Hay competencia entre Facebook y Twitter? Bueno, en el sentido que ambos son redes sociales, existe una relación, en el sentido de que hay un número limitado de usuarios en el mundo, todo el mundo quiere que sus usuarios usen su herramienta. Es interesante que se comparan, son tan diferentes. Facebook tiene ese modelo simétrico de compartir información. Soy tu amigo en Facebook, tú eres mi amigo en Facebook. Twitter tiene modelo asimétrico. Puedes seguirme a mí, yo no tengo que necesariamente seguirte a ti. Es muy grande la diferencia. Compararlos es tal vez no tan preciso como una es una comparación tan precisa. Pienso que la gente en Twitter describe el servicio como red de información, a diferencia de red social. Es un distingo grande porque debido al modelo asimétrico es mucho más como una herramienta de transmisión masiva que una herramienta social. Lo usamos para conectarnos con gente verdadera, crear relaciones, eso pienso la clave, donde estamos haciendo conexiones con gente verdadera, estamos escribiendo en público, estamos construyendo una audiencia. Para ese propósito pienso que es justo compararles. Diría que no están en competencia, son tan diferentes. ¿Es rentable? Pienso que están ganando utilidad. For you as co-founder or as part of the company? For me, I'm a little bit different. So yo soy un poco diferente. Estuve al comienzo. Ya no soy parte de la empresa. My goal is the story. Es el relato, la historia. Mi tesoro son las relaciones que tengo con los fundadores y los que lo crearon. Y la fórmula que ideamos que nos permitió tener esto de entrada y darle vida. Así es mi relación con Jack Dorsey, el creador, que ha hecho fascinantes cosas desde entonces. Trabajó en Square, otra red social, específicamente para transacciones. Y cada una de las 14 personas originales en audio, el presidente de Twitter ya tiene su propia empresa. Con esa fórmula para el éxito nos ha seguido desde ese día. Ese es mi tesoro. Finally, what is next for social media?
And give us your Twitter account. Oh, sure. Well, you can find out by puedes following averiguar Dom siguiendo Dom en Twitter, @Dom. You can find out more about Puedes the book averiguar and más sobre el stories that I'm libro, telling by mis following relatos the book siguiendo on Twitter. @The Book For en me, I Twitter. believe the next Yo thing are pienso que lo que these sigue niche para mí social networks. son esas redes sociales de Small, nicho, specialized social pequeñas networks. redes sociales especializadas. They're taking the concept Están tomando el and concepto making it sort of specialized y for haciendo specific especializado needs. para The necesidad case with Square específica. is that it's about Caso con transactions, Square, the son relationship that we have transacciones, between customer and la merchant. relación entre Another good cliente example that I y love comerciante. personally is Algo que Path. me encanta es Path. Path.com. Path.com. It's a private or personal social network. Es una red It's very social much about privada sharing personal photos and para moments, compartir fotos y as opposed to momentos, information a and news. diferencia de información So o we'll see these noticias. types of networks that Veremos mimic este tipo de the redes que success es of una the functionality mímica of del Twitter éxito y and funcionalidad de Facebook, Twitter perhaps. y Facebook tal vez. But I think we'll see Pero them being pienso much que more veremos que son specialized mucho and más useful to certain types of especializados y Dom útiles para Sagolla, cierto it's my tipo de pleasure to have you personas. here. Thanks for the opportunity to touch base with you. And well, we will keep in touch by Twitter, ¿no? Yes, I think Seguimos en contacto ahí con el Twitter. Follow, and let me know, let the audience know what's Que el what is público your account. sepa cuál es tu Las cuenta. noticias, @las noticias, @las noticias MTY. We have almost 40,000 followers. That's more than I do. Yeah, as a program, as a new system. Usted as a new tiene más system. And Lila seguidores Cortés que yo. has her Lila own, Cortés tiene su personal propia account. cuenta personal And I'm close to have mine. y yo estoy cerca de tener Estoy cerca de tener la también. mía, todavía no la tengo la mía personal. We use las noticias. Yeah. Gracias. Gracias. Thank you. This is an application that I wrote to Es una speak when I aplicación para hablar stand on stage. So I just like cuando to say estoy en el thank you very escenario. much. Thank you very much. Dom Sagolla, uno de los creadores del Twitter, esta mañana con nosotros en las noticias. 8 de la mañana con 52 minutos, unos mensajes y regresamos, hay más información.